Mastranto, arte de la Orinoquía. Sean ustedes bienvenidos una vez más a los podcasts de Espacio Periférico. En esta ocasión hablaremos del graffiti. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos, seguidores de estos podcasts que gracias a la Fundación Espacio Periférico y el Ministerio de Cultura nos brinda la oportunidad de aprender quizás un tema nuevo o discutir o hablar o generar un discurso a través del arte? En este podcast quiero hablarles un poco sobre el graffiti, de qué trata y por qué cuando se habla de este accionar como es el graffiti, muchas de las personas piensan en vandalismo. ¿O será que a veces, en muchas ocasiones o muchos aspectos dentro de la sociedad que colectivizan el graffiti y lo sienten o lo piensan que no es una práctica artística? Y quizás otros que sí son conocedores del arte lo defienden y sustentan esa teoría. Para mí es una práctica artística dependiendo también de lo que se esté haciendo, del accionar, de ese performance, de esa imagen final, y que también entre estos colectivos como jóvenes y chicos que están incursionando en esta práctica generan un discurso también a la ciudad. Por eso pienso que el graffiti no es sinónimo de vandalismo, y por eso también he traído aquí como a colación un fragmento de un ensayo del escritor Javier Albarca en un texto que él escribe y que denomina Ensayos Urbanos, donde dice pues textualmente, abro comillas: el término arte se usa para referirse a cosas muy diferentes. En una acepción amplia se usa para hablar de cualquier actividad que tenga un aspecto creativo. Por ejemplo, cocinar es un arte, o el esgrima es un arte, pero también se usa de forma específica para referirse a lo que podríamos llamar, o para entendernos, arte oficial. Me refiero al arte, o al llamado arte con mayúscula. La tradición artística occidental que comienza en la Grecia clásica y llega hasta la época posmoderna. La tradición que se enseña en las facultades de Bellas Artes y se expone en la mayoría de las galerías y museos. El graffiti puede entenderse como una forma de arte, pero no tiene nada que ver con el arte. Creer entender el graffiti como parte de la tradición del arte oficial es una permanente causa de confusión. Por supuesto, el graffiti es una forma de pintura y de caligrafía, y juzgarlo en esos términos es tentador. Pero el arte de graffiti está en donde, cómo y cuándo aparecen esas grafías. El graffiti es sobre todo el juego competitivo de exploración urbana en el que las aptitudes gráficas no son más importantes que las estratégicas o las atléticas. Un escritor de graffiti puede ser mediocre como pintor o calígrafo, pero para salirse con la suya, noche tras noche no le puede faltar el ingenio, la sangre fría y la plenitud de recursos. Cierro comillas allí, este es un texto de Javier Albarca, donde habla un poco sobre el graffiti. Si quieren ampliar esta información y leer este personaje, pueden encontrarlo en www.ensayosurbanos.com. Para mí, digamos, sin embargo, esta postura de lo que habla nuestro escritor Javier Albarca es muy positiva y creo que es válida, y en mi opinión
no quiero ser muy poco atrevido, no quiero tampoco divulgar las prácticas urbanas que son muy significativas y que han tomado auge desde los años 80. Pues sabemos que hoy por hoy vemos que el arte se ha expandido en todas sus expresiones de la plástica y de las artes visuales. También observamos artistas urbanos que han llegado a las mejores esferas del mundo con sus propuestas de intervención urbana. O sea, es decir, que no estoy validando que toda intervención lo sea, pero sí podemos validar ciertas intervenciones realizadas desde el pensamiento y desde la esfera del urbano. O sea, con esto también quiero hablarles un poco que no todo lo que vemos por allí pintado en las paredes sea arte, y sea arte urbano, como se han denominado estos chicos, estos jóvenes. Pero sí, en su mayoría hoy en día, estas personas han tenido un pensamiento más crítico. Han incursionado en técnicas y van avanzando. Ya no vemos el graffiti vandalizado nocturno de capucha con algunas protestas hacia el orden público por quizás aquellos mensajes atrevidos y dolientes, digamos, que de amenaza. Hoy en día estamos viendo una evolución del graffiti de diferentes técnicas. No soy experto, digamos, en graffiti, pero sí he concebido y he visto que entre el graffiti también tienen sus movimientos y sus técnicas. Hoy en día esta clase de graffiti ya lo vemos más hacia el muralismo. Ya estamos viendo unas imágenes muy coloridas y más agradables. O sea, ¿cuál sería la razón de no validarlo? Esa es como la pregunta que yo les hago a ustedes. ¿O será que mi postura es muy amable con estos acontecimientos que el arte urbano, como el graffiti, no alcanzaría a ser arte, digamos, en mayúsculas? O quizás los sabedores del tema o aquellos denominados críticos del arte son los que tienen la razón. Estas son muchas inquietudes que yo también me genero y que para ustedes también sería interesante pudiéramos discutir de este tema, y que quedaría como un análisis e investigación de esta postura del arte ante el graffiti, o a veces lo que podemos denominar el mural como graffiti o el graffiti como mural, porque también ha habido una simbiosis allí, la diferencia entre el graffiti o el arte urbano, porque también el graffiti hablamos de grafismo, y el arte urbano pues lo que ha conllevado hoy en día, lo que se está viendo en esas expresiones artísticas de aquellos muchachos, que va más hacia el mural, pero que no alcanza a ser mural, o si alcanza a ser mural. Bueno, esto sería como un tema también para abordar más ampliamente y quizás con aquellas personas que tienen un conocimiento más amplio en cuanto a este tema. Pero siempre surge la pregunta si es mural o es graffiti. Pues algunos de estos hacedores, en la mayoría o diría yo, no se reconocen como artistas. Otros sí se hacen llamar como artistas urbanos. Por ejemplo, en la ciudad de Villavicencio hay mucho artista urbano muy bueno, muy interesante, que sus propuestas son muy válidas como obras de arte, digamos, y esto también sucede en todo el territorio colombiano. O sea que es evidente encontrarnos con estas prácticas artísticas que cada día toman más fuerza, que cada día los jóvenes están incursionando y lógicamente por el tema de su forma de vida, digamos, porque también es una forma de vida. Los jóvenes están muy llamados a esta esfera, digamos, o este modus operandi de estas personas, de estos artistas urbanos, y que no solamente en la pintura se genera, también se crea un movimiento, digamos, a través de la música, ¿no? Del pop, de otros géneros callejeros que son muy válidos y que en muchas ocasiones, los que le hablaba al principio, las personas de pie a veces los determinan o los señalan como vándalos o como personas no gratas, digamos, dentro de una sociedad. Pero esta práctica, digamos, que llega en los años 80 a Latinoamérica, llegó para quedarse, y que desde ese entonces se ha visto una evolución, ¿no? Una evolución bastante, diría yo,
amplia y que cada día las técnicas también van trabajando, cada día las técnicas van mejorando y pues lógicamente el pensamiento de estos artistas urbanos asimismo también lo van analizando. Estos artistas en muchas ocasiones antiguamente eran anónimos, hoy en día ya los ve uno a plena luz del día, ya no necesitan quizás salir encapuchados a medianoche a escondidas a hacer alguna intervención en un muro. Quizás esto sí se podría llamar como aquellos grafiteros que vandalizaban, pero realmente no estaban vandalizando, sino estaban dando un mensaje muy digamos fuerte políticamente, y que el arte pues en cierta forma, si hablamos desde la plástica, también debe ser político. Entonces que para ellos es una forma más fácil y rápida llegar a un discurso político que quizás a un artista plástico. Pero quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cree usted que el grafiti es ilegal? Pues yo diría, digamos, no sé ustedes qué dirían, pero para mí, digamos, desde las nuevas prácticas que se están generando actualmente ahorita en la contemporaneidad, son prácticas muy legales, muy basadas en el arte y con un discurso a veces de unos lugares muy conceptuales. De hecho hay grafiteros, como se hacen llamar, que esa palabra también se ha ido despojando un poco. Hay personas que ya hoy los podemos llamar es como artistas urbanos. Es todo un movimiento de la ciudad, de la calle, ¿sí? De su vestimenta, su forma de vestir, es toda una cultura. Han llegado a galerías importantísimas a nivel mundial. Pues esto también lo hace uno, estas preguntas pues lo hace uno cuestionarse, ya que el graffiti sí, cuando inició quizás aquí en este país era muy ilegal, pero que hoy en día creo que su significado y que se resignifica nuevamente como una cultura muy positiva a una ciudad, y que gracias a estas personas o a estos artistas urbanos la ciudad ha cogido una dinámica muy distinta. La ciudad quizás ha tenido más color, más colorido, independientemente de su forma, de lo que realizan pictóricamente. Ya no vamos a entrar a discutir, que eso sería para otro podcast, a discutir sobre la forma, sobre el icono, la iconografía, lo que están plasmando o sobre temas más técnicos, pero sí están implementando una crítica más urbana, un mensaje a los ciudadanos, y fuera de eso pues embelleciendo las ciudades donde ellos están incursionando. Con esto tampoco quiero criticar a los artistas urbanos, ni mucho menos, es simplemente una inquietud que quiero también dejarles a ustedes, y es como ese tema de muralismo versus graffiti, ¿no? Porque el muralismo ya es otra connotación diferente, que ya es más de los artistas plásticos, pero que también a veces siento que se ha perdido y que ha retomado mucho desde el graffiti. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta sección, por este podcast, de escucharme, y quizás puedan dejar sus comentarios allí abajo para poder hacer, digamos, conversatorio, digamos, a través de las redes. Muchísimas gracias. Esto es gracias al Ministerio de Cultura, la Fundación Espacio Periférico, con su proyecto Documentarte. Hasta una próxima ocasión y un próximo podcast.